estar en esta mañana, presentar a un compañero, un amigo. Estuvimos juntos en las aulas, ¿no? Ahí teníamos una escuelita ahí donde íbamos a estudiar ahí con Cristian. Algunos éramos medios, nos gustaba leer, ¿no? Pasábamos también rato en la biblioteca, ¿no? Pero ahora ya él ha crecido, no solo de estatura, ¿no? También, mire, ya se le va viendo ya el conocimiento que tiene, ya se le va viendo más la frente más grande. Cristian, Cristian, un gusto presentarte en esta mañana. Ahora ya es el doctor Cristian Álvarez, ¿no? Gracias por acompañarnos. Tienes todo el tiempo para poder ayudarnos, enseñarnos y capacitarnos, Cristian. Aquí están nuestros hermanos los que estamos empezando y seguramente se van a ir añadiendo más conforme va pasando las horas. Eso es, Cristian, muchísimas gracias. Tienes todo el tiempo para poder capacitarnos y enseñarnos. Muchas gracias, apreciado Pastor Fernando. Y bueno, yo le digo pastor así delante de todos, pero nosotros nos tuteamos, ¿no? Gracias, Fernando, por la presentación. Realmente estamos agradecidos al Señor por la oportunidad de poder compartir con ustedes, a pesar de que podemos estar lejos, pero afortunadamente la tecnología nos permite estar cerca, nos permite poder compartir los unos con los otros. Quiero decirles, hermanos, pues que estudiar la Biblia siempre es provechoso, sobre todo estos temas tan importantes para entender cuál es la verdad y no ser confundidos ni ser engañados. Nosotros el día de ayer estuvimos hablando acerca de, ¿se acuerdan que estuvimos hablando acerca de la doctrina de la Trinidad? Definimos con claridad de la manera, vamos a decir así, la manera positiva de la Trinidad, es decir, presentamos los argumentos que nos permiten creer y entender que existe una Trinidad. Hoy yo voy a hacer un recorderis así muy rápido, y voy a pasar a la historia. ¿Quién está aquí de host para ver si me habilita, me autoriza a poder compartir un PowerPoint que yo voy a presentar ahora? Vamos a ver, acá está. Está habilitado para poder proyectar, compañero. Ok, muchas gracias. Aquí está, veamos si se ve. Sí, ahí está. Muchas gracias. Bueno, ahora yo voy a aprovechar rápidamente la primera parte para hablar de la tremenda historia de la ISD, porque es aquí donde algunos argumentan, ¿no? contra los adventistas, sobre todo estos movimientos antitrinitarios dentro del movimiento adventista que han surgido. Ellos dicen pues que la Trinidad se ha metido en la iglesia, que es una falsa doctrina, que no tiene fundamento, y tratan de decir pues que el movimiento adventista fue un movimiento, o que una de las creencias fundamentales del movimiento adventista fue el antitrinitarianismo. Yo voy a mirar con cuidado estos argumentos en este momento. Vamos a mirar aquí, recordemos solamente lo que ya dije ayer. ¿Qué es la Trinidad? Es importante esto para no confundir y para que ustedes lo puedan tener así clarito, o sea, de manera bien sistematizada. Ustedes tienen que recordar que la Trinidad, para explicarla, ustedes la pueden explicar con tres frases inconfundibles, tres proposiciones. La primera es que existen tres personas allí en la deidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, según Mateo 28, 19, lo estudiamos ayer. También estudiamos que cada persona, la Biblia la llama Dios. Hemos visto que hay textos donde al Padre se lo llama Dios, al Hijo se lo llama Dios, al Espíritu Santo se lo llama Dios. Si solo quedáramos hasta allí, yo les dije que aquí tendríamos un politeísmo absoluto, porque estaríamos hablando de tres dioses. Por eso necesitamos la tercera proposición. Si tú dices que hay tres, escúchame bien, jamás en tu vida, jamás digas que hay tres dioses. No, que la Trinidad está como tres dioses, un solo Dios. No, si tú dices que son tres dioses, estamos hablando de politeísmo. En realidad, estamos hablando aquí de tres personas que comparten la misma naturaleza divina y por eso la Biblia les llama Dios. Y estas tres personas no son independientes, son uno en unidad. Por eso el texto en Deuteronomio 6:4 y a lo largo de toda la Biblia enfatiza el monoteísmo divino. En la Biblia ustedes no van a ver politeísmo en el cristianismo o en la fe hebrea. Lo que vamos a ver es unidad. Y esto es lo que los teólogos con toda esta evidencia le han llamado Trinidad, ¿no? Porque son tres en uno.
uno, pero no uno en cuerpo, sino uno en unidad, una unidad que va más allá de lo que podemos entender. ¿Se acuerdan que allí ese texto tenía el término hebreo ejad? Y ejad es el término para uno que se puede usar, es verdad, para uno, unidades absolutas, pero también puede usarse para unidades compuestas. Y ayer vimos, ¿verdad? Algunos ejemplos. Uno de los que más me gustan porque ilustran bastante es este que dice, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Muy bien. Entonces, no confundamos, por favor, con una esto que llamamos Trinidad, no la confundamos con una herejía que yo ayer les estoy hablando un poquito, que se llama modalismo. Modalismo. ¿En qué consiste el modalismo? El modalismo, bueno, es una teoría que surgió por ahí por el siglo III. Yo les dije que tiene varios nombres, ¿no? Modalismo, monarquianismo, sabelianismo, tiene varios nombres y está presente de paso el día de hoy. El hermano ayer, un hermano dijo pues que había una iglesia por allí en Santo Domingo y de hecho ahí por todo el país, todo el Ecuador, iglesias de estas pentecostales que bautizan en el nombre de Jesús. ¿Han escuchado, verdad? Estas iglesias pentecostales que no son trinitarias, sino unitarias. ¿Cómo sabemos que son unitarias? Generalmente el nombre los delata, ¿no? Iglesia Pentecostal Unida o Iglesia Pentecostal del nombre de Jesús o solo Iglesia del nombre de Jesús. Cuando ustedes escuchan eso, ya saben que están frente a iglesias unitarias que atacan a la Trinidad y que no aceptan la Trinidad. Son pentecostales, sí, son evangélicos, sí, pero en este punto difieren del resto de iglesias. Y no es que ellos han inventado algo nuevo, realmente esta teoría de aquí del unitarismo o del modalismo, ustedes ven, surge ya más o menos por el siglo III después de Cristo. Esto surgió por el siglo III después de Cristo. ¿Y qué decían ellos? Bueno, ellos decían que Dios es una persona solitaria. ¿Escucharon qué dijo? Una persona solitaria, solita. Dios es una persona solitaria, pero que adopta la forma de padre, se presentó como padre, dice en algún momento, se presenta como hijo y se presenta como Espíritu Santo. Esa era más o menos la idea. Y en la antigüedad, ellos empezaron pues diciendo que esa persona solitaria era el padre. O sea, era el padre el que adoptó después la forma de hijo, era el padre el que adoptó la forma de Espíritu Santo, ¿no? A diferencia de los unitarios de hoy, que dicen que es Jesús, en cambio, esa persona solitaria. Los de hoy, los del siglo XXI, dicen que es Jesús, que adoptó la forma de Padre, que adoptó la forma de Hijo, que adoptó la forma de Espíritu Santo. Más o menos como que ellos dicen, así como usted, ¿no? Usted es una persona solitaria, pero usted tiene fases, o vamos a decir así, diferentes ámbitos. Uno puede ser de padre familia, usted es padre familia, pero puede ser que también es profesor. Y cuando usted va a otro lado, le dicen profesor, no le dicen padre familia. Pero no quiere decir que son dos personas distintas. Es usted mismo. Es usted mismo. Solamente que con dos facetas, ¿no? Y si usted va todavía a otra, tiene tal vez alguna otra función, de pronto es un deportista, también va a decir que es un deportista, usted puede decir que es un deportista, usted puede decir que es un padre de familia, y usted puede decir que es un docente. Ellos te dicen que son tres fases, pero eres tú solito. Así que ese es el argumento de los modalistas. Y esto, aunque parece lógico, no se ajusta a la Biblia, ¿no? O sea, aunque pareciera que fuera, que él sí, ¿verdad? No, está bonito el argumento, pero una cosa es hablar y otra cosa es demostrarlo y probarlo a la luz de la Biblia. Esto no se ajusta a la Escritura. No hay ningún fundamento para hablar de esto. Claramente la Biblia presenta tres: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y de paso, tres que interactúan al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba allí en el bautismo? Estaba bautizándose y de pronto una voz del cielo, desde el cielo, dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y después vino el Espíritu Santo. La Biblia menciona ahí a tres. Si Jesús mismo hubiera sido el único que existía y estaba en el bautismo, es evidente que no
No podían haber aparecido las tres personas ahí. Dios lo que quería hacer era una revelación de su ser. Y luego también Jesús habló del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La razón es porque hay tres personas diferentes. Ayer vimos que cuando tenemos el artículo en griego delante de cada nombre, como aparece, es porque el artículo en griego está intentando decir que son distintas. Vamos a hablar de eso luego otra vez, pero por favor, hermanos, mucho cuidado con confundir. Yo ya he escuchado a algún hermano por ahí nuevo explicar la Trinidad como modalismo. Sí, cuando les preguntan, hermano, explique la Trinidad. El hermano dice, bueno, es una persona allí que toma tres formas diferentes. Eso es modalismo. Cuando dicen eso los hermanos, eso es modalismo. Eso no es Trinidad. Mucho cuidado con confundir los conceptos. Por eso empezamos diciendo allí que son tres personas. La primera declaración no es aceptada por los antitrinitarios, estos modalistas. ¿Por qué? Para ellos no hay tres personas, hay una sola persona. Ok, vamos a avanzar. También hay otro peligro, no hay que confundir la Trinidad con triteísmo. ¿Qué significa triteísmo? La existencia de tres dioses separados, de que el Padre es un Dios, que el Hijo es un Dios aparte, que el Espíritu Santo es un Dios aparte. Eso es triteísmo, eso está... Ustedes pueden encontrar esto en el mormonismo. Los mormones son politeístas, ellos dicen que creen en la Trinidad, pero la Trinidad de ellos en realidad es politeísmo. Basta con que los escuchen, basta con que vean sus publicaciones, ellos mismos lo admiten y ellos dicen, nosotros no creemos la Trinidad de la misma forma como se enseña en otras iglesias, porque para ellos todos podemos llegar a ser dioses, todos, todos. Así que ahí hay un Dios, el Padre, adventista. Lo que sabemos, tenemos mucha información, yo voy a hacer un resumen así rápido, lo que sabemos es que obviamente habían personas que no aceptaban la Trinidad, pero para que ustedes vean, no había una proporción tan grande, y ya van a ver por qué también, no había una proporción tan grande. Si partimos del movimiento milerita, ustedes van a ver que la gran mayoría de los mileritas eran trinitarios. Tienen que tomar en cuenta de qué se componía el movimiento milerita. El movimiento milerita fue un movimiento interdenominacional que atrajo gente de todos los grupos religiosos. Tenía gente de los congregacionalistas, tenía gente de los presbiterianos, bautistas, tenían gente de la conexión cristiana, o sea, tenían diferentes movimientos religiosos que se unieron en torno a una doctrina, la doctrina de la venida de Jesús. Y obviamente, cuando tú tienes ese grupo tan grande, es probable que sea un poco heterogéneo, que tengan ideas distintas, ¿no? Dependiendo los grupos religiosos a los cuales ellos pertenecían, pero la gran mayoría, la evidencia que tenemos, es que la gran mayoría eran trinitarios. De 38 pastores trinitarios, mileritas, solamente vamos a decir así, 5 tenemos evidencias que eran antitrinitarios. ¿Ok? De estos eran 5. ¿Por qué? Porque algunos de ellos venían de un grupo religioso conocido como la Conexión Cristiana. Este grupo llamado la Conexión Cristiana era un grupo antitrinitario, que no aceptaba la Trinidad. Pero a ellos, en el momento en que se acercaron al movimiento milerita, dejaron de lado, vamos a decir así, dejaron de lado esos aspectos y se concentraron en la venida de Jesús. Todos hablaban de que Cristo vendría el 22, bueno, después ¿no? Del primer chasquito, todos hablaban de que vendría Jesús el 22 de octubre de 1844. Así que no estaban interesados en discusiones sobre la Trinidad o no, sino ellos estaban más bien haciendo énfasis en la venida de Jesús, ¿verdad? El Guillermo Miller, él mismo era trinitario, lo sabemos porque él dejó un documento donde él habla, ¿no? De que él es justamente un trinitario. Cuando el movimiento milerita se fragmentó y surge el movimiento adventista, ¿no? El remanente, la iglesia
el movimiento que va a ser adventista el séptimo día, el movimiento sabatista, sabatista porque guarda el sábado, ¿no? Cuando surgen los adventistas sabatistas, ustedes se van a dar cuenta que entre 1846 y 1886, muchos pioneros sabatistas tuvieron problemas. ¿Para qué? Tuvieron problemas para aceptar la Trinidad. ¿Cuáles son las causas para que ellos hayan tenido problemas para aceptar el tema de la Trinidad? Hay tres causas principales. Tres causas. La primera, yo ya hablé un poquito del trasfondo religioso. La segunda, la confusión en el concepto. Y la tercera, el temor al triteísmo. De paso, yo desarrollo esto un poco más en ese libro. Algunos lo tienen, deben haberlo leído en Doctrina Bíblica e Invento Humano. Algunos lo deben tener. Ahí yo desarrollo estos argumentos con mucho más detalle de lo que voy a presentar acá. Pero veamos, el trasfondo. Cuando hablamos del trasfondo, bueno, tenemos allí algunos de nuestros pioneros. Por ejemplo, José Bates y James White. ¿Saben quién es James White? Jaime White. Famoso Jaime White, antes de unirse al movimiento adventista, ellos pertenecieron a este movimiento que ya mencioné, famoso movimiento de la conexión cristiana. ¿Se acuerdan? La conexión cristiana. Y de paso, Joshua Himes, ¿se acuerdan de Joshua Himes? Aquel que le ayudó a Guillermo Miller a predicar con fuerza, ¿no? Porque Guillermo Miller predicaba así en los lugarcitos, en las zonas rurales, en los pueblos, ahí él hacía lo que podía. Y Himes un día lo invitó a su iglesia, ahí en Boston, y entonces Himes le dijo, ¿y usted qué? ¿Y usted realmente cree en el mensaje? ¿Y usted está haciendo todo lo posible para que la gente conozca? Y Himes era además de ser un pastor, era un poderoso publicista, relacionista público, así que fue Himes quien catapultó a Miller. Si no hubiera sido por Himes, el Guillermo Miller, el movimiento de Miller solamente hubiera sido un movimiento rural. Pero Himes era de la conexión cristiana, era un pastor de la conexión cristiana. La iglesia a la que lo invitó Himes era la iglesia, una iglesia de la conexión cristiana, y la conexión cristiana era un movimiento antitrinitario. Cuando esta gente, por ejemplo, Bates y Jaime White, cuando ellos se convierten en predicadores adventistas, pues es fácil entender pues que ellos seguían sosteniendo el punto de vista que les había sido familiar en cuanto a la Trinidad. No se olviden que ellos estaban esperando la venida de Jesús. Ellos no estaban discutiendo temas de la Trinidad o algún otro tema, no. Ellos se habían unido para hablar y esperar la venida de Jesús. Cuando se produce el chasco, que fue la metodología que Dios usó para levantar el remanente, cuando se produce el chasco y ellos comienzan a investigar, bueno, ellos ya se quedaron, ellos trajeron esa idea en la mente. Ellos... ¿Mande? ¿Mande? Ya. Ellos ya tenían esa idea en la mente, ¿no? Así que es comprensible observar o entender por qué ellos ya vienen con esa idea trinitaria, porque venían de un movimiento antitrinitario, ¿ok? Segundo concepto que tenemos que tener en cuenta, o segunda idea, por qué tuvieron problemas para aceptar la Trinidad, algunos de nuestros pioneros, es porque lo mismo que los testigos de Jehová, en la actualidad, los testigos de Jehová, ellos en sus publicaciones confunden Trinidad con modalismo. No les pasa solo a los adventistas, ¿no? De decir que a veces los hermanos confunden Trinidad con modalismo. Cuando tú lees las publicaciones, ¿sabes qué lees en las publicaciones de los testigos de Jehová? Lees algo así como, y si Jesús era Dios, mira, así te lo dicen, y si Jesús era Dios, ¿a quién le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Notan? ¿Sí ven? ¿Sí notan la confusión? Ese argumento está muy bien. Si notan, el argumento está muy bien contra los modalistas que creen que hay una persona. Claro, el mismo argumento yo lo uso contra ellos. Si Jesús estaba en la cruz y era el único, ¿a quién me dijo eso?
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en las publicaciones de los testigos de Jehová, y de hecho yo el otro día publiqué ahí en una revista para pastores, un artículo donde estoy dando ejemplos y discutiendo de esto, como citando las revistas de los testigos de Jehová, vez tras vez confunden Trinidad con modalismo. Ellos mismos no entienden que ser trinitario es diferente a ser modalista y hacen preguntas de esa naturaleza. El trinitario no tiene ningún problema en responder cuando me hacen esa pregunta. ¿A quién Jesús le decía? Pues yo le digo, al Padre que estaba en los cielos. Claro, porque Jesús es una persona diferente al Padre. El Padre es una persona diferente al Hijo. Entonces, cuando Jesús estaba en la cruz y le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba conversando ¿con quién? Con el Padre que estaba en el cielo. Por supuesto que sí. Así que ese argumento no tiene fuerza para los antitrinitarios, pero es usado por mucha gente contra los trinitarios. Eso es para los modalistas, para los que creen que hay una sola persona que toma faz. Para ellos sí. Y lo mismo pasó con algunos de nuestros pioneros. Confundieron el concepto. En lugar de entender lo que era Trinidad, ellos terminaron creyendo que Trinidad significaba modalismo. Miren a Jaime White, cómo él escribe, déjenme ver aquí, él escribe en una de las revistas, miren lo que él dice, observen el argumento para que ustedes vean. Dice aquí, Jesús oró para que sus discípulos pudieran ser uno como él era uno con su Padre. Esta oración no contemplaba un discípulo con 12 cabezas, sino 12 discípulos, hechos uno en objeto y esfuerzo en la causa de su Maestro. Ninguno, el Padre y el Hijo, son partes del triuno Dios. Ellos son dos seres distintos, aunque el uno en el diseño y cumplimiento en la redención. Aquí Jaime White parece creer que el Padre, que cuando se enseña Trinidad, el Padre y el Hijo son la misma persona. Pero la Biblia no enseña que son la misma persona, ni tampoco la Trinidad enseña eso. Él estaba confundiendo el concepto aquí, como que lo que había escuchado de la Trinidad, tal vez, posiblemente, no lo sé, tal vez a los trinitarios que conoció se parecía más a los modalistas, ¿no? Entonces, él está refutando esa idea de que el Padre y el Hijo son dos personas diferentes. Cuando dice que sean uno, Jesús oró por los discípulos, no es uno, un cuerpo, ¿no? Con 12 cabezas. Eso da la impresión de que él tenía la idea de que el Padre y el Hijo, si decimos que son Dios, son un solo cuerpo. Eso no es así. Confunde aquí Trinidad con modalismo. El caso de José Bates, miren, es bastante chistoso el argumento. El argumento de Bates con respecto aquí, dice, respecto a la Trinidad, yo concluyo que es imposible para mí el creer que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, fue también el todopoderoso Dios, el Padre, uno y el mismo ser. ¿Sí se dan cuenta cómo está confundiendo al Hijo con el Padre aquí? Dice, yo no puedo creer que Jesús sea el Padre. Claro, yo tampoco creo eso. Y creo que ustedes tampoco no tienen base para creer eso. Pero eso creen los modalistas, pero no los trinitarios. Y Bates le dice, le dije a mi padre, si puedes convencerme que nosotros somos uno, en ese sentido, que tú eres mi padre y yo tu hijo, y también que yo soy mi padre y tú mi hijo, entonces yo podré creer en la Trinidad. Esta es la razón por la cual algunos rechazaban la Trinidad, claro, porque si la Trinidad dijera eso, hasta yo tendría que, tal vez a la luz de la Biblia, rechazar eso, ¿no? La Biblia nos dice con toda claridad que el Padre y el Hijo son dos personas diferentes, pero ellos están aquí confundiendo que el Padre es el Hijo es el Padre, y obviamente eso no se podía aceptar. Él aquí no estaba atacando la Trinidad, realmente estaba atacando el modalismo, pero él confundió Trinidad con modalismo. Eso era algo que está sucediendo, confusión del término, y por tanto se les hacía difícil aceptar la Trinidad. Acá, otro de los que hablan en contra de la Trinidad, pero que confunden el concepto, es que una persona son tres personas. A ver, miren, ¿es esto lo que enseña la Trinidad?
Que una persona son tres personas y que tres personas son una persona es la doctrina en la cual decimos como contraria a la razón y el sentido común. Aquí hay una confusión porque dice que una persona son tres personas. La Trinidad no enseña que una persona son tres personas. La Trinidad habla de tres personas que son uno en unidad, que comparten la misma naturaleza. Pero claro, aquí hay una confusión entre Trinidad y modalismo. Es como que si el modalismo fuera lo mismo que la Trinidad. No, no es lo mismo. Es diferente. La Biblia habla de tres personas que tienen la misma naturaleza, que comparten la misma idea, que son una en una unidad que nosotros no podemos ni siquiera pues, entender, ¿no? Son uno en propósito, en objetivo, en una unidad mucho más allá de lo que el ser humano puede llegar algún día pues, a explicar, pero tenemos la revelación que nos muestra la dirección, hacia dónde debemos llegar, aun cuando no esté todo claro en nuestra mente. Entonces aquí hay una confusión del concepto. Eso también es la segunda causa que llevó al rechazo de la doctrina. ¿Y cuál es la tercera? La tercera es el temor al triteísmo. ¿Se acuerdan qué era el triteísmo? Yo hablé del triteísmo al comienzo. A ver, ¿qué era el triteísmo? ¿Alguna? Politeísmo. Varios dioses. Claro, sí, correcto, es politeísmo, solo que se llama tri, porque aquí se habla de que son tres dioses diferentes, ¿no? Entonces, algunos tenían miedo al triteísmo, al politeísmo. Entonces, consideraban que aceptar la existencia de tres personas, donde cada uno es Dios, para ellos equivalía a tener, ¿qué cosa? Tres dioses. O sea, como dicen los mormones, eso es la idea que ellos tenían, pero la Trinidad no enseña que son tres dioses. La Trinidad enseña que son tres personas que son uno en unidad. Y aquí Luboruk, uno de los pioneros, dice, si Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno son Dios, habría tres dioses. Claro, si la Biblia fuera politeísta enseñaría esto, pero la Trinidad no enseña esto. La Trinidad no enseña que hay tres dioses. La Trinidad habla de tres personas que cada uno comparte la misma naturaleza. Por eso al Padre se le llama Dios, al Hijo Dios, al Espíritu Santo Dios, pero son uno en unidad. Si no hubiera esa última declaración, que son uno en unidad, tendríamos politeísmo. Por eso les dije, tenemos que tener la idea completa para no caer ni en el modalismo ni en el triteísmo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué más podemos decir? Bueno, algunas cosas ya dije aquí, lo que está en este PowerPoint, estaban errados al confundir Trinidad con modalismo. La Biblia no enseña que el Padre es el Hijo o que hay tres personas en una persona, ni niega que el Padre y el Hijo sean dos distintos seres. La Biblia, la Trinidad enseña eso. La Trinidad no enseña, vamos a decir aquí, un absurdo, no hay un absurdo. Que milite contra que supere la razón. ¿Escucharon lo que dijo? Que supere la razón es diferente decir que milita contra la razón. ¿Qué significa esto? ¿Que hay cosas que uno puede entender a Dios? Sí, es Dios, es obvio. Pero no es un absurdo lo que Dios nos dice que creamos. Sencillamente es algo que va más allá, pero todo lo que se nos ha revelado lo podemos comprender, sabemos cuál es la verdad y podemos llegar a una conclusión bastante correcta, ¿no? Así que cuando nosotros no creemos en absurdos, ni Dios nos pide que creamos en cosas como, por ejemplo, un círculo cuadrado, ¿no? Eso es ridículo. Ahora, que hay cosas que uno puede entender, que todo lo que el Señor, hay cosas que el Señor hace que van más allá de mi razón. Bueno, eso es normal. Pues soy limitado, soy finito, no hay cosas que nunca podré entender plenamente, pero todo lo que se nos ha revelado se puede comprender cuál es, vamos a decir así, la base firme sobre la que nosotros vamos a creer en aquellas cosas que no podemos explicar. Muy bien. Y hemos hablado de esto también, que no hay tres dioses, vamos para adelante. Ahora, ¿qué fue pasando con el tiempo? No se olviden que cuando el movimiento salió del chasco, pues para ellos su problema, su interrogante o vamos a decir así,
principal preocupación no era ponerse a discutir de la Trinidad. Ellos siguieron hablando de los conceptos que ya tenían allí, pero a medida que fue pasando el tiempo, a medida que ellos tuvieron que ir metiéndose en los temas más complejos de la Biblia, tuvieron que comenzar a hacerse preguntas, ¿no? Con respecto a este asunto de la Trinidad, con respecto a si efectivamente hay fundamento bíblico. Y ustedes van a mirar que Jaime White, que cuando él, al principio, cuando escribía, cuando era un poco más joven, él escribía con bastante pasión. Ustedes se van a dar cuenta que algunas de sus declaraciones van a ser atenuadas contra la Trinidad. Miren lo que él dice en 1876. Observen lo que dice en 1876 aquí de la Trinidad. Los adventistas del séptimo día mantienen la divinidad de Cristo tan semejantemente a los trinitarios. ¿Qué les parece? Tan semejantemente a los trinitarios que no tenemos acusación aquí. Es verdad que él no está diciendo, ya acepto la Trinidad, pero por lo menos ustedes ya pueden darse cuenta que él, aunque no está diciendo que acepto, pero ya está, o sea, está reevaluando sus ideas y cada vez está descubriendo que en la Biblia hay evidencias para aceptar la divinidad de Jesús de una manera que, o sea, aunque él no lo dice así, pero casi que está confesando que ya acepta la plena divinidad de Cristo. Aquí está diciendo, los adventistas aceptamos la divinidad de Jesús tan semejantemente a los trinitarios que no tenemos acusación. O sea, no podemos acusar a los trinitarios de defender la divinidad de Cristo. ¿Por qué? Porque para estas alturas él ya está encontrando evidencia en la Biblia de que Cristo efectivamente es Dios. Y ya decir que el Padre es Dios y que Jesús es Dios, ya estos son pasos para hablar de la Trinidad. Notan, o sea, el tiempo va a hacer que ellos comiencen a reevaluar. Es verdad que no todos lo quieran reevaluar, pero el tiempo va a hacer que comiencen ellos a reevaluar. A ver, esta idea que tenemos, ¿es bíblico o no? Esta idea que tenemos, ¿se ajusta el texto o no? Acuérdense que hasta por lo menos las primeras décadas ellos estuvieron desarrollando algunos conceptos que nos describen como adventistas del séptimo día. Ya voy a hablar de eso, pero el concepto de Trinidad no era algo que ellos habían estado estudiando, sencillamente lo daban por sentado, pero el tiempo los hizo ahora sí detenerse a pensar, ya mirar que efectivamente tal vez algunas ideas que tenían no eran tan bíblicas como ellos pensaban. Por ejemplo, miren, en 1877, él dice lo siguiente: la inexplicable Trinidad que hace la deidad 3 en 1 y 1 en 3 es muy mala. Sigue confundiendo aquí modalismo, ¿no? Pero miren lo que dice: pero el ultra unitarismo que hace a Cristo inferior al Padre es peor. ¿Notaron? Él correctamente ataca, vamos a decir así, el modalismo. Porque aquí no está atacando la Trinidad, aquí está atacando el modalismo. Pero luego dice, pero ese ultraunitarismo que hace a Cristo inferior al Padre es peor. ¿Pudo Dios haber dicho un inferior, hagamos al hombre a nuestra imagen? Aquí ya está declarando Jaime White, sus ideas están siendo reevaluadas, él está pensando ya cada vez diferente, y él está diciendo, no, Cristo no puede ser un inferior. Él decía eso al principio, ¿no? No puede ser un inferior. No puede. O sea, va atenuando su idea porque ahora se están enfrentando a conceptos, estudiando la Biblia y encontrándose con textos que efectivamente muestran que Cristo no es un ser creado, sino que más bien fue parte de la creación. Y una cosa importante, Jaime White, pues era el esposo de Elena, una cosa interesante de este matrimonio es que de alguna manera su esposa tuvo que haber sido influencia en el pensamiento de él. Elena, la esposa de Jaime, curiosamente, escuchen, no existe ni un solo pasaje de ella donde ella ataque la Trinidad, ninguno. No tenemos ni un solo texto. Algunos dicen es que Elena White era antitrinitaria. Bueno, si dicen que Elena White era antitrinitaria, tendrían que probar, así como tenemos citas de Jaime White, así como tenemos citas de Bates, así como tenemos citas de otros pioneros, tendrían que por lo menos, el otro día yo tuve una discusión por ahí con un antitrinitario de Argentina, y yo le dije, bueno, si tú dices que Elena White es antitrinitaria, yo te pido una sola declaración
Una sola donde ella ataque la Trinidad. No que me digas que no, que esto se no, donde ella ataque así, de manera contundente la Trinidad, donde ella diga la Trinidad es falsa, la Trinidad es una falsa doctrina, una sola declaración. Yo te puedo sacar varias de Jaime White, varias de Bates y varias de otros pioneros, pero no he encontrado ni existe una sola declaración de Ellen White donde ella ataque la Trinidad. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Por tanto, nadie puede acusar que Ellen White era antitrinitaria como su esposo. De hecho, nosotros vamos a darnos cuenta que Ellen White era mucho más bíblica que Jaime White en este punto. Mucho más bíblica que Jaime White. ¿Saben que ella usó Filipenses 2 del 6 al 9? Han leído ese texto, ¿verdad? Donde dice ahí que hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Se acuerdan ese texto, no? Entonces ella, comentando ese pasaje, ¿saben qué dijo? Hablando de Cristo, ella dice que Cristo poseyó majestad divina. De paso, esto lo escribió en el 69, unos años antes de que Jaime White dijera lo que ya leímos, ¿no? Ella ya estaba defendiendo la divinidad de Jesús. Miren, poseyó majestad divina, perfección y excelencia. Él era igual con Dios. ¿Qué les parece? Aquí ella está defendiendo la divinidad absoluta de Cristo. Para ella, Cristo no era un ser creado o un ser engendrado, un ser que tuvo principio, como decían los antitrinitarios, porque esa era más o menos la idea de la conexión cristiana. La conexión cristiana tenía unas ideas un tanto parecidas a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ellos son arrianistas. No sé si han escuchado ese término. ¿Por qué decimos que los testigos de Jehová son arrianistas? Porque en el siglo IV después de Cristo surgió una idea, la idea de Arrio, un obispo ahí de Alejandría, que enseñaba, que decía, él en cambio, él atacó al unitarismo desde otra óptica. Él decía que solamente existía el Padre, el único Dios, y que el Padre creó al Hijo. Esa era la idea de Arrio. Y algunas de estas ideas se permearon en la historia y en el tiempo, y los testigos de Jehová que tocan las puertas de nuestras casas, o que tocaban, ¿no? Las puertas de nuestras casas antes, porque ahora antes de la pandemia se paraban con revistitas por ahí en las esquinas, ¿no? Ustedes van a mirar que ellos creen que Jesús fue un ser creado. Pero aquí el Ellen White claramente está mostrando que Jesús tiene la misma igualdad con Dios. Esto no puede decir de un ángel. Esto no se puede decir de un ser creado. Ella en este sentido estaba mucho más adelantada bíblicamente que su esposo. ¿Por qué? Porque ella está pegada al texto bíblico. Y de alguna manera, estas ideas, estas discusiones, probablemente no sabemos si entre ellos discutían de estos temas, es muy probable que sí. No tenemos una carta, alguna cosa entre ellos se haya evidenciado que entre ellos discutían, pero es muy probable que sí. Estaban ejerciendo estas discusiones bíblicas, estaban ejerciendo alguna influencia en Jaime White, que unos años después tiene que publicar, bueno, es verdad, Cristo no es un ser creado, y bueno, estamos tan cerca de los trinitarios en esto que no hay nada que acusarlos cuando defienden la divinidad. Muy bien. ¿Qué más tenemos en el espíritu de profecía? Bueno, en el caso de Ellen White, ya hemos dicho, jamás atacó la Trinidad, pero tuvo vamos a decir así, un crecimiento en la comprensión del tema. Sí, claro que sí. Acuérdense que cuando el profeta es llamado por Dios, no significa que sabe todo, ni que va a entender todas las cosas. ¿Se acuerdan del profeta Daniel? Que le revelaron algunas cosas, pero había cosas que él no entendía, hasta que no vino el ángel y le explicó. En el caso de Ellen White, nosotros podemos ver que ella nunca ataca a la Trinidad, pero sí se ve que hay un crecimiento en la comprensión del tema. Es decir,
de una relativa ambigüedad. Ambigüedad quiere decir que no se tiene claro cuál era la idea que ella tenía con respecto a la Trinidad, a una mayor especificidad. O sea, fue creciendo, o sea, de una ambigüedad a una mayor claridad. De declaraciones que no estaban muy así claras, o sea, ¿qué querrá decir con esto? A declaraciones completamente claras. Y aunque ya en 1869 ya hablaba de la igualdad de Jesús con el Padre, ustedes van a ver que a partir de 1897, todas las declaraciones que ella hace con respecto a la Trinidad se vuelven muy explícitas, muy contundentes, muy claras. Por ejemplo, tiene allí para 1897 que ella habló del Espíritu Santo, ¿y saben cómo lo llamó? Ahí está. Los antitrinitarios de la época, para ellos era el Espíritu Santo una fuerza, un poder, más o menos como los testigos de Jehová en la actualidad. Pero ella lo llamó la tercera persona de la deidad. Aquí no está hablando de una fuerza, un fueguito. No, esto es un concepto trinitario. La tercera persona de la deidad. Es verdad que no usó el término Trinity, allí en inglés, no usó el término Trinity, usó el término deidad, pero lo mismo hacemos nosotros, ¿no? A veces cuando queremos usar Trinidad decimos deidad, pero este es un concepto claramente trinitario, hablando del Espíritu Santo como una persona, y la tercera persona siguiendo el texto de Jesús, ¿no? Bautízanos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Se lo llama la tercera persona solo porque aparece en esa declaración bautismal en tercer lugar, no porque es cero en poder o en rango, no. En naturaleza siempre es igual, del Espíritu Santo, solo que se lo llama así porque fue nombrado por tercera vez en la frase, ¿no? Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero de hecho, hay otros textos donde el Espíritu Santo a veces aparece primero, el Padre en segundo lugar, el Hijo en tercero. Así que entre ellos, pues, hay funciones distintas. Bueno, ¿qué pasa en 1898? Ustedes van a ver que en el deseo de la gente, ella dice, en Cristo hay vida original. Es decir, no es una vida que proviene ni deriva de otra. En otras palabras, lo que ella quiere decir con esto, está defendiendo que Cristo no es un ser creado, que Cristo existe por su propia divinidad, por su propia deidad, igual que el Padre, porque allí está la deidad, la Trinidad, y en este caso vuelve a hablar una vez más del Espíritu Santo como la tercera persona de la deidad. Y aquí con todas estas declaraciones, estos estudios bíblicos y las declaraciones del Espíritu de Profecía, ya comienzan los pioneros a replantearse, o los líderes adventistas comienzan a replantearse, a estudiar y a decir, bueno, tenemos que estudiar esto con cuidado, y algunos, miren, ya comienzan a darse cuenta que efectivamente esas ideas que los primeros pioneros no habían analizado con cuidado porque no era su prioridad analizar el tema de la Trinidad. O sea, acuérdense que ellos cuando salen del chasco no estaban preocupados, ¿hay Trinidad o no hay Trinidad? No, esa no era la discusión. Ellos daban por sentado las ideas que ya traían, pero ya ahora que se estaban confrontando estas ideas, ahora ellos estaban pensando, tenemos que pensar, o sea, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Y en ese año ustedes tienen esta declaración. Miren, aquí tienen a Underwood, él fue presidente de la Asociación de Ohio, y él cambió su posición antitrinitaria en un artículo publicado en Adventist Review titulado El Espíritu Santo es una persona. Él fue un antitrinitario, pero que al estudiar la Biblia, al mirar, al ver si sus creencias, sus ideas estaban fundamentadas en la Biblia, comienza a darse cuenta que no, que había heredado un prejuicio, que había heredado una idea de algún otro movimiento religioso, que había traído de otro movimiento religioso y que él la había aceptado por tradición sin analizar, que la había aceptado sin pensar si había base bíblica o no. Y miren la conclusión a la que llega este pastor, Underwood, en 1898. Dice,
me parece extraño ahora haber creído que el Espíritu Santo es solo una influencia en vista de la obra que realiza. Pero queremos la verdad porque es la verdad y rechazamos el error porque es el error, sin importar la posición que hayamos sostenido en el pasado o cualquier dificultad que podamos haber tenido, podamos tener ahora. Cuando vemos que el Espíritu Santo es una persona. Noten, el Espíritu Santo es una persona. Es el plan de Satanás destruir toda fe en la personalidad de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí claramente ustedes ven una declaración donde un hombre está diciendo, no sé por qué creí esto, no sé por qué creí que el Espíritu Santo era solo una influencia, no sé por qué creíamos eso, cuando la Biblia no va en esa dirección. Claro, ¿por qué? Porque habían heredado una idea que habían traído los pioneros de los movimientos religiosos a los cuales venían, y por una confusión en el término. Entonces, ¿qué significa esto? Ayer dijimos que la revelación de Dios fue progresiva, ¿se acuerdan? Pero quiero hablar de otra cosa también. También el entendimiento es progresivo. Por lo menos en este punto, el entendimiento fue progresivo. ¿Qué significa esto? Significa que aunque Dios haya revelado todas las verdades aquí, hay verdades que no se entienden de buenas a primeras, sobre todo si no eran prioridad en tu agenda de estudio. De hecho, es posible que hay cosas que cada uno da por sentada, están ahí, hay ideas que probablemente están por allí, y que de aquí a unos 5 años ya no aceptará porque habrá un texto bíblico, un estudio bíblico que te hará reevaluar esas ideas, ¿no? Así que esto es importante entender. ¿Hay crecimiento en el entendimiento de la verdad? Claro que sí. Cuando te dedicas a estudiar, claro que sí, por supuesto que sí. Ahora ellos estaban recién, vamos a decir así, estudiando, porque antes de esto la Trinidad nunca había sido un tema de estudio, de discusión, como fueron otros temas. ¿Qué dijo Ellen White un año después? Ella estaba allá en Avondale, ¿se acuerdan? Avondale, famoso colegio que ella fundó allí en Australia, y cuando estaban allí predicando, ella dijo, necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Ella claramente está refutando la idea de que el Espíritu Santo es una fuercita, ¿no? Un vientito por ahí. Para ella, el Espíritu Santo es una persona, claramente siguiendo la posición bíblica, porque en esa dirección apunta la Biblia. Esto quiere decir que recién para fines del siglo XIX, los pioneros se sentaron a estudiar, a discutir este tema, y las ideas comenzaron a aclararse, ¿no? Comenzaron a preguntarse si realmente en la Biblia hay evidencias para seguir siendo trinitarios o no. Acá, nuestra santificación es la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con los que se unen a Él para permanecer con Él, con su Hijo y con Él en santa comunión. Aquí habla de los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Aquí están los tres. Acá ya menciono otra vez, otra declaración. Los tres dignatarios celestiales, Dios, Cristo y el Espíritu Santo, armándolos a los discípulos con algo más que una mera energía mortal, avanzaron con ellos para llevar a cabo la obra y convencer al mundo de pecado. Aquí está el Padre, está el Hijo y aquí está el Espíritu Santo. Por eso ya habla del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Y luego ya habla acá. Debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos poderes trabajarán mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Este tipo de declaraciones eran bombas para aquellos que realmente habían antes tenido un concepto, pues que habían dado por sentado un concepto antitrinitario. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de Andreasen, M.L. Andreasen. Andreasen no podía creer, no podía creer que Ellen White esté hablando de que Jesús decía, o sea, que ella dijera que Jesús no era creado, porque él había creído que sí.
Así que él tenía que confirmar si efectivamente Ellen White había escrito eso o alguien la había malinterpretado. Y entonces él dice que fue a visitarla en una ocasión, la fue a visitar, y él recuerda, pues, ¿no? Cuando él fue y le dijo, hermano, usted realmente escribió eso. Usted escribió que en Cristo no hay vida original, o sea, que hay vida original que no deriva de otro. ¿Usted escribió realmente eso? Y él dice, descubrí, ahí puse lo que él dice, ¿no? Descubrí en su propio manuscrito, precisamente como él había sido publicado, y así era con otras declaraciones. Al examinar descubrí que eran las propias expresiones de la hermana White. No habían sido tergiversadas. Hoy los antitrinitarios, que algunos antitrinitarios dicen que son adventistas porque dicen, no, es que nosotros seguimos como los pioneros, ¿no? Tenemos que ser como los pioneros antitrinitarios. No se dan cuenta, no conocen mucho lo que hemos estado hablando, no se dan cuenta mucho de lo que hemos estado hablando, y no se dan cuenta también que nuestros pioneros crecieron en el conocimiento. Ellos quieren estancarse y decir pues que como ellos fueron inicialmente, entonces tenemos que seguir siendo antitrinitarios. Pero hermanos queridos, el conocimiento es progresivo. Lo que ellos no entendieron, lo que ellos no estudiaron a profundidad en un tiempo, en otro tiempo lo tuvieron que hacer. Y cuando llegó ese tiempo de estudiar y de profundizar, entonces ellos se vieron desafiados para tener que cambiar su punto de vista y para aceptar la Trinidad. Cuando estos movimientos antitrinitarios aparecen y te dicen, es que hay que ser trinitario porque los pioneros fueron trinitarios, en realidad lo que ellos quieren ser es regresistas. Regresistas quiere decir volver al error, solamente porque los pioneros no tenían o no tuvieron luz en este punto. De hecho, si ese fuera el argumento, en una ocasión yo le dije a este mismo antitrinitario, lo que estaba discutiendo la vez pasada, bueno, si tú quieres hacer exactamente todo lo que, negar todos los avances que los pioneros tuvieron en el conocimiento, entonces tendrías que volver a comer carne de cerdo, porque hubo un tiempo en el cual, cuando todavía ellos no entendían el tema de la carne de cerdo, ellos todavía comían el tema del cerdo, comían cerdo. Ellos estaban, por ejemplo, recién hasta 1863 comenzaron a estudiar el tema de la reforma pro salud. Desde el 63 en adelante, de la década del 60 en adelante, ellos se comenzaron a preocupar con fuerza en este tema y llegaron a conclusiones bíblicas. Pero hasta que no habían estudiado ese tema, claro, ellos estaban en ignorancia de todo lo que implicaba esto y comían cerdo. De hecho, hay un texto por ahí, yo tengo un texto por ahí de Jaime White, refutando a alguien que decía que no había que comer carne de cerdo. Una persona dijo, no hay que comer carne de cerdo porque la Biblia dice. Entonces, Jaime White tomó el texto de Hechos 10, donde dice que todo lo que Dios santificó, no lo llames tú común o inmundo, ¿no? Entonces, él usando ese texto, dijo allí que Dios no prohibía comer cerdo. Claro, ¿por qué? Porque no había estudiado el tema. No habían estudiado el tema. No se olviden, el entendimiento de la verdad también es un entendimiento progresivo. Progresivo. ¿Se puede aprender? Claro que se puede aprender unas cosas. Ellos sencillamente todavía estaban progresando. Y en este punto, ustedes ven aquí en este punto, vamos a avanzar, ellos tuvieron que progresar. ¿Qué pasó más adelante? Bueno, ya a medida que van estudiando más, ya aparecen más declaraciones claramente trinitarias. Ustedes tienen aquí en 1913, 2 años antes. Yo les iba a decir algo. Hoy acusan a la iglesia, a los antitrinitarios, de haber cambiado los libros de Ellen White. Eso es mentira, hermanos. Eso es mentira, completamente mentira. Algunos dicen, es que al imprimir le pusieron allí la Trinidad. Eso es mentira. Basta con ir o basta con pedir en el Centro White algún libro, o uno puede mirar los manuscritos de puño y letra de Ellen White firmados por ella, donde se puede observar exactamente las mismas declaraciones. Y de hecho, algunos de ustedes tienen mi libro, yo puse unas fotos de los manuscritos de Ellen White y al final, donde está con puño y letra
las declaraciones donde ella defiende la Trinidad. Así que no, eso de que la iglesia cambió, de que la iglesia engañó a los miembros, esa es una mentira de aquellos que están atacando con falsas doctrinas la Trinidad. Y miren, para 1913, ustedes ven aquí 2 años antes de la muerte de Ellen White, esto es lo que dice Wilcox en la Review and Herald, en un sumario de creencias. Los adventistas del séptimo día creen ¿en qué? En la divina Trinidad. Esta Trinidad consiste del Padre Eterno, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Ellos tienen que poner la tercera persona de la divinidad para que no quede ninguna duda de que cuando hablan del Espíritu Santo es una persona. ¿Ok? Esto es completamente bíblico. Y yo como pongo aquí, el entendimiento de las verdades del pueblo de Dios no se dio automáticamente, consistió en un proceso continuo y largo que algunas veces requirió años de estudio, oración y humildad. Ahora, ya voy a ir cerrando esta parte para hacer una pausa con esta parte. ¿Qué es lo que nos está indicando? ¿Qué es lo que nos está indicando eso? Bueno, lo que nos indica esto es que hubo un momento en el cual no se estudió la Trinidad, dieron por sentado que sus ideas eran correctas, pero llegó un momento en el que había que estudiar. Las ideas estudiadas los llevaron a creer en la Trinidad. Así que no es que después de que Ellen White murió recién se metió. No, en realidad ella es una de las que defendía los conceptos trinitarios. ¿Ok? Así que, ¿qué pasó en 1919? Bueno, ya ustedes ven aquí, él pregunta, Prescott, ¿podemos creer en la deidad de Jesús sin creer en su eternidad? Y él dice, miren, este es el punto, hemos usado términos que realmente no están en armonía con las enseñanzas de las Escrituras. Durante mucho tiempo hemos creído que Cristo era un ser creado, a pesar de lo que dice la Biblia. Este uso acomodaticio de términos que convierten a la deidad sin eternidad no es la concepción que tengo ahora del Evangelio de Cristo. Pienso que carece de la idea expresada en las Escrituras y nos deja sin la clase Salvador que acepto ahora, presentándolo como una clase de ser semi-humano. Como lo veo, la deidad incluye la eternidad. La propia expresión lo dice. No se puede leer las Escrituras y tener la idea de deidad sin eternidad. No, se decía que Cristo, bueno, divino, pero tal vez no es eterno. No tiene sentido, dice. Y es correcto. Si yo digo que Cristo es plenamente divino, es porque yo tengo que aceptar también su plena eternidad igual que el Padre. Así que en este punto ellos aquí ya están fundamentados en la Biblia, están correctamente asentados en el texto, en este punto han discutido, están entendiendo y están progresando, han avanzado. En 1931 ya aparece en el Yearbook, en una declaración de 22 puntos, donde se afirma que creen en la Trinidad y en Jesús como verdadero Dios. No como un semidios, un ser creado, no. Ya verdadero Dios. Finalmente, en 1946 se toma el primer voto. Antes de eso no se había tomado un voto oficial. Y recién en 1946 se toma un voto en el Congreso de la Asociación General y se incorpora esta creencia como parte de nuestras creencias fundamentales. Entonces, acuérdense, el voto, estoy hablando aquí de un voto formal, un voto oficial, vino en el 46, pero la proclamación de la doctrina como creencia ya de fe, esto ya empezó de manera así explícita en las publicaciones a partir de 1869 y con Elena de White al frente. Ella era una de las que más defendían los conceptos trinitarios. Y algunos dicen, pero es que el antitrinitarianismo era una de nuestras creencias fundamentales. Eso es mentira. Eso es mentira. El antitrinitarianismo nunca fue una creencia fundamental de los adventistas. Miren, y es más, ella misma lo dice. Aquí está. Observen cuáles son los hitos que no podemos mover. Observen cuáles son los hitos que nos vuelven adventistas el séptimo día. Ella misma lo dice. Y no aparece aquí el antitrinitarianismo. Dice, el tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo
y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También con los mensajes del primero y segundo ángeles y con el tercero, y desplegó el estandarte en el cual están inscritos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía la de Dios. La luz del día de reposo del cuarto mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. La no inmortalidad de los malvados, un antiguo hito. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. Aquí está claramente el Juan diciendo cuáles son los antiguos hitos. Cuando hablamos de los hitos, estamos hablando de esas creencias que ellos desarrollaron entre 1848 y 1850. Y aquí ustedes ven, ¿cuáles son hitos? El santuario, la obra de Jesús en el santuario. Aquí está hablando del tema del mensaje del primero, segundo, tercer ángel. Parece que se abrió un micrófono. Ah, ya. El tema de la ley de Dios, el tema del sábado, el tema de la no inmortalidad del alma, y es evidente que se da por sentado el tema de la venida de Cristo. ¿Ok? El tema de la segunda venida de Jesús, y es obvio, aunque ella no lo dice, es obvio que parece entonces también se estaba aceptando el espíritu de profecía como también una verdad fundamental. Aquí no aparece para nada el antitrinitarianismo como uno de los hitos. Hermanos, no podemos mover estos hitos. Estos son los hitos que nos vuelven adventistas el séptimo día. Sobre estos hitos hemos construido el resto de la teología. Sobre estos hitos. Estos son los hitos que nos vuelven adventistas del séptimo día. Mover uno de estos hitos nos haría ser cualquier otra cosa menos adventistas del séptimo día. Por tanto, no aparece el antitrinitarianismo como quieren hacernos creer los antitrinitarios modernos. No aparece el antitrinitarianismo como un hito antiguo. ¿Ok? Así que si alguien les dice por ahí, no, es que tenemos que ser antitrinitarios, no era uno de estos hitos, sencillamente era una creencia que ellos dieron por sentado y que cuando tuvieron que estudiar a la luz de la Biblia, no soportó la prueba de la Escritura. ¿Qué les parece? Muy bien. Vamos a hacer una pausa ahí. Espero ver, tal vez podemos conversar un par de minutos. Luego hacemos una pausa para ir a la última parte. Tal vez alguien tiene, de lo que yo he dicho, alguna pregunta, alguna cosa allí que le llama la atención. ¿Algún comentario? Doctor, buenos días. Adelante, hermano Miguel. ¿Cómo es la verdad? Vale. Bueno, Miguel, parece que hay un eco, no lo escucho. Parece que están dos equipos, que le baje el volumen del uno y que solo hable del uno nomás. Hermanito Miguel Santos. Sí. ¿Aló? ¿Amén? Ahí está mejor. Estaba comentando que ¿cómo es? El descubrimiento progresivo de la verdad, no es que la verdad era en ese tiempo instantáneo o era reciente, sino esa verdad ya existía, ya es eterna, ¿no? ¿Verdad? ¿Me confirman? Sí, correcto. La verdad es eterna. La verdad está en la Biblia. O sea, no podemos tomarlo que recién esa reforma por salud recién salía. No es que recién la Trinidad recién se tornaba a, ¿cómo que se llama? Vigente. No, eso ya es eterno. La ley, la esencia divina de las tres personas, eso ya existía. Si no se está redescubriendo en este periodo de tiempo esas verdades. Usted ha dado en el clavo, hermano Miguel. Muchas gracias por su comentario tan acertado. Usted ha dado en el clavo, la verdad está en la Biblia, esas verdades estaban allí en la Escritura. Como hemos dicho, lo que se ha hecho es redescubrir, como usted muy bien dice, por medio del estudio, a su debido tiempo, ¿no? A medida que han ido avanzando, a medida que han ido estudiando, a medida que se ha ido
entendiendo la Escritura, se iban comprendiendo estas verdades que estaban allí en la Biblia. Así que, hermano Miguel, usted ha dado en el clavo. Ahora, tal vez aquí voy a enfatizar otra vez, una vez más. Podemos enfatizar una vez más este punto, que cuando el movimiento fue levantado en 1844, ellos comenzaron a estudiar la Biblia. Y saben que comenzaron a redescubrir verdades fundamentales. Comenzaron a redescubrir la verdad del sábado, la verdad del santuario en primer lugar, entender el santuario, a entender el tema del sábado, el espíritu de profecía también que comenzó a manifestarse allí entre algunos grupos mileritas. Comenzaron a entender el tema de la no inmortalidad del alma, comenzaron a entender el tema de la ley de Dios y comenzaron sobre esos fundamentos a construir la teología adventista. Estos son los hitos, estos son nuestros hitos. No se olviden, la venida de Jesús, la ley y el sábado, el misterio de Cristo en el santuario celestial, el don profético, la no inmortalidad del alma. Estos son nuestros hitos. Nuestros hitos. No podemos mover nada de esto porque el diablo quiere que movamos esto para que dejemos de ser adventistas del séptimo día. Por eso ataca tanto el tema del santuario, por eso ataca tanto el espíritu de profecía, por eso ataca tanto la doctrina de la no inmortalidad del alma, porque si mueve alguno de estos hitos, nos tumba el edificio. Y acuérdense que nuestros pioneros cuando estudiaron estos temas, Ellen White mismo dice, nos quedábamos hasta muy tarde estudiando, y llegaba un momento en el cual ya no podíamos más, y ella misma dice, yo no entendía todos los razonamientos que hacían los hermanos, todas las conexiones de textos bíblicos que nuestros hermanos hacían, y cuando yo no entendí, de pronto nuestros hermanos decían, ya no podemos más, no sabemos cómo salir, no sabemos para qué dirección tomar en esta conexión bíblica, de pronto ella era llevada en visión y se le daba una explicación de los textos bíblicos. Cuando ella venía de la visión, ella les contaba a los hermanos, el texto tiene que ser entendido de esta manera. Y así ellos comenzaron a hacer nuevas conexiones en el texto, y ella dijo, estas doctrinas que son nuestros hitos fueron estudiadas, sacadas de la Biblia y confirmadas por el Espíritu del Señor. Así que nuestras doctrinas, hermanos, son basadas claramente en el estudio de la Biblia, salen de la Biblia, claramente confirmadas por la, vamos a decir así, la aparición del Espíritu del Señor en el espíritu de profecía. Y por tanto, estos hitos que se desarrollaron escuchen bien, hasta 1850, fueron los hitos con los cuales los adventistas del séptimo día salieron a predicar. No se llamaba en esa época adventistas del séptimo día, el nombre viene un poquito después, pero somos nosotros, ¿no? Con esos hitos comenzaron a predicar. Y hablaban de la vida de Jesús y el santuario y la ley de Dios, la vigencia del sábado, la no inmortalidad del alma, el don profético, obviamente, por estar en medio de ellos. Y con estos hitos ellos fueron construyendo todo lo demás. Así que el conocimiento fue progresivo, a medida que ellos ya, una vez que establecieron hitos que los identificaban y los diferenciaban como adventistas, sobre esos hitos se sigue construyendo el edificio del movimiento adventista. Pastor, yo quería hacer una opinión. Sí, jamás estuvo el antitrinitarianismo entre esos hitos. Pastor, buenos días. Yo quería hacer una opinión también. El santuario también nos habla mucho sobre el juicio, ¿no? Juicio investigador, también sería notable rescatar eso, ¿no? Lo que el diablo pretende tapar, también un juicio, ¿no? Que ya comenzó, ¿no? Y ya está activo, por decirlo así, hermanos. Eso era. Amén. Gracias. Sí, cuando ellos hablaban del santuario, abarcaba todo. O sea, cuando ellos hablaban del santuario, Jesús del santuario, hablaba de todo lo que implicaba, incluyendo el juicio también, ¿no? Entonces, para ellos el santuario era muy, muy amplio, abarcaba todo. Muy bien. Vamos entonces.
Personalmente que vengo a interrumpir la tranquilidad de ustedes hoy domingo. Claro, usted como siempre caballero, educado. No es que sí debe ser, porque además es cierto lo que siento. Está bien, Parece pero que no, el ya está micrófono se bien, gracias a Dios. Me dio el COVID, pero estoy abrió. bien. Alguien, el host lo puede silenciar. El host también lo puede silenciar. Casi me muero. No que no me lo hizo para Muy bien. en marzo. Hermanito iPhone Frank, Uno se moría y lo. por favor, hermanito. Yo lo que más sufría era por eso, digo, Señor. iPhone a la muerte no le Frank, tuve miedo. ¿puede apagar el Yo micrófono, creo que mi estoy preparado. hermanito? Tuve dos cosas que me preocuparon, fue la salvación. Hay que diferenciar entre. Ya. Listo, ya escuchó. Estaba hablando con algún pentecostés. Bien. Como ya me queda poco tiempo, vamos a ir rápidamente. Aquí veo una pregunta, hermana Mari. Cuando estaba Dios haciendo la creación, ¿dónde estaba el Hijo? Hermana, el Hijo estaba creando todo. El Hijo estaba creando todo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el texto lo dice. Ahí dice San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. Por eso decimos que el Hijo es la parte activa de la creación. Es como que la Trinidad diseñó, ¿verdad? Son los arquitectos, pero en el momento de crear, de traer todas las cosas allí, entonces el Hijo fue la parte activa. Obviamente ahí participaron los tres. ¿Cómo participaron los tres? No sabemos, pues no, los detalles allí íntimos, no sabemos. Vamos a mirar. Dice aquí, en el principio era el verbo. Estoy leyendo Juan 1:1 hasta el 3. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. En el principio con Dios, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Podemos ir incluso hasta el 10. El 10 también explica aquello. A los suyos vino y los suyos no, perdón. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así que aquí está el Hijo siendo la parte creativa. Entonces, la deidad por medio de Él creó todo. Por medio de Jesús. Por medio de Cristo. Así que por eso cuando vino Cristo a este mundo, en realidad lo que está diciendo aquí la Biblia es que el Creador vino a este mundo. El Creador vino a este mundo. Y no importa, vamos a Colosenses rapidito. Ahí Colosenses capítulo 1, versículo 16 en adelante, donde dice, hablando de Jesús, Colosenses 1, 16 en adelante, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Notan, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El texto dice con toda claridad que Él es el creador. Todo fue creado por medio de Él, la deidad creó por medio de Jesús y para Él. Por eso es que Él no puede ser una criatura, porque Él existe antes de las cosas creadas. Antes de las cosas creadas. Y muy bien. Y rápidamente, déjenme, voy a compartir aquí la imagen. Así que, hermana, espero que le haya quedado clara mi explicación. Vamos a dar un clic aquí. Vamos a hablar rápidamente de algunos argumentos que se han usado. Miren, hay un argumento que han usado los antitrinitarios para decir que Cristo es creado. ¿Cuál es el argumento? Como allí en el texto que acabamos de leer, en el versículo anterior, el 15, se llama a Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Lo que han querido dar a entender los antitrinitarios es que si Él es el primogénito, Él es el primer nacido de la creación. Él es lo primero que Dios creó. Pero, hermanos queridos, escúchenme bien, escuchen bien. Nosotros hablamos de primogénito, el término griego es protótokos en griego. En la Biblia, primogénito, protótokos, puede tener
sentidos. ¿Puede significar primer nacido? Sí, claro que sí. En la Biblia encontramos eso. Por ejemplo, se dice de que fue el primogénito de María, Jesús. ¿Por qué fue el primer hijo? Claro. Pero protótokos también se usa en la Biblia para designar a alguien que ocupa el primer lugar en rango, en importancia o preeminencia. En otras palabras, no, aquí no es un título, no es una declaración literal de que nació primero, sino más bien es un título de preeminencia que Dios le da. Tal vez uno de los textos, no voy a leer todos los textos por el tiempo, pero tal vez uno de los textos más claros, porque este concepto de preeminencia viene del Antiguo Testamento, aparece en Salmos. Anda conmigo a Salmos para que veas. Salmos 89. Vamos a ir a Salmos 89. Salmos capítulo 89. Del 20 al 27. Del 20 al 27. Dice así: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Voy a hacer una pausa aquí. Si ustedes se acuerdan, en la historia bíblica, ¿era David el primogénito por nacimiento? ¿Era o no era? No, ¿verdad? Porque la historia bíblica dice que era el último hijo que había en la familia. No era el primogénito literalmente. Pero luego dice, sigue hablando aquí, mi mano estará con él, voy rápido, no lo sorprenderá el enemigo, 23, luego dice acá, 25, me voy al 25, pondré su mano sobre el mar, 26, él me clamará, mi padre eres tú, mi hijo, la roca de mi salvación, yo también le pondré por, ¿qué cosa? Por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Notaron? Lo pondré por primogénito. Aquí no se llama primogénito a David por ser literalmente el primogénito por nacimiento. Aquí primogénito aparece como un título, el más excelso de los reyes de la tierra. Así que cuando se usa, en este caso, el término primogénito para hablar de Jesús, no se dice que él es el primero o lo primero que el Padre hizo. En realidad, el sentido que se usa aquí, lo que la Biblia quiere decir aquí, es que en realidad él es el primero en rango en todo lo que existe en la creación. ¿Por qué? ¿Por qué él es el primero en rango? ¿Por qué él es el preeminente sobre toda la creación? El versículo 16 lo explica. ¿Por qué? Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El 16 lo explica. Acuérdense, el contexto siempre nos tiene que dar la clave para entender. En Colosenses 1:16, ¿por qué? Porque en él fueron creadas todas las cosas. En otras palabras, él es el creador. Al ser el creador, él es preeminente sobre toda la creación. ¿Notan? Así que esa es la razón por la cual él es el primogénito de toda la creación. ¿Por qué? Porque todo llegó a existir por él, por medio de él y para él. ¿Está claro ese punto? Así que Pablo no quiere demostrar aquí que Cristo es el primer creado. En realidad, lo que quiere probar aquí es que Cristo en realidad es el creador. ¿Ok? Y por eso tiene la preeminencia sobre todas las cosas. ¿Está claro ese punto, hermanos? Vamos rápidamente. No sé si va a haber tiempo para todos los puntos. Por lo menos, algunos me preguntaron esto ayer. Me preguntaron si, bueno, la traducción del término espíritu, ¿no? Ahora voy a hablar del Espíritu Santo. El término ruach, ustedes ven aquí en hebreo, ruach, estos son caracteres hebreos y aquí está transliterado para que ustedes lo puedan pronunciar. En hebreo se pronuncia de aquí para acá, ruach. Algunos dicen, los antitrinitarios dicen que el término ruach significa viento, soplo, pero no persona. ¿Qué les podemos decir? Yo ayer ya respondí un poquito esto. Yo lo que les puedo decir es que es verdad que estos son algunos de los sentidos lingüísticos de ruach, de neuma. Sin embargo, tenemos que entender que el contexto es lo que determina la conclusión de una palabra. O sea, una palabra, darle el significado a una palabrita aislada del contexto, no sirve.
Siempre el sentido va a ser derivado del contexto, y eso es claro. Por ejemplo, ahí en Juan 4:24 se dice que Dios es espíritu, es neuma. ¿Qué significa eso? Entonces, querría decir que si tomáramos el argumento de los antitrinitarios, eso significaría que Dios el Padre entonces no es una persona, que es un vientito únicamente, porque en Juan 4:24 se dice que Dios es espíritu y los que lo adoran lo tienen que adorar en espíritu y en verdad. ¿Significa eso que Dios es un vientito, que no es una persona, un ser con mente? No, claro que no. Pero aquí se asigna el término espíritu para hablar de la naturaleza espiritual del Padre, hablando de que aún, a pesar de que se le asigna este término, Él es una persona. Y también en la Biblia se usa mucho el término para los ángeles malos, ¿se acuerdan? Cuando se habla de espíritus, los espíritus inmundos, significa entonces que son vientitos los demonios y que no existen como criaturas con inteligencia, con mente y con voluntad. Por supuesto que no. Son criaturas inteligentes con voluntad, aun cuando la Biblia les asigne el término neuma. Así que aquí estamos mirando el contexto que nos está hablando de seres inteligentes, igual el Espíritu Santo, ¿no? Y los ángeles buenos, ¿son espíritus o no son espíritus? ¿O son solo vientitos por ahí? Hebreos 1:13 y 14 usa con toda claridad nuevamente el término neuma. Ahí dice, los ángeles buenos son espíritus ministradores. ¿Qué término se usa en griego? Se usa el término neuma. Espíritus ministradores. Pero nadie va a negar que los ángeles son seres con inteligencia, con voluntad y con mente. Nadie va a negar eso. Por tanto, no, el término aquí neuma no está diciendo que son vientitos, fuerzas impersonales, que no tienen personalidad. Por supuesto que sí. Podemos exactamente lo mismo decir del Espíritu Santo. ¿Ok? Avanzo. A ver, voy a avanzar. Algunos dicen que al Espíritu lo describe de una manera muy personal, impersonal, ¿no? Se dice que el Espíritu Santo llena, que bautiza, que unge. Y los antitrinitarios que nos dicen es, ¿cómo puede una persona llenar a otra persona? ¿Cómo podemos ser ungidos con otra persona? Eso es ridículo. Lo que los antitrinitarios no entienden es que aquí no se está hablando de la naturaleza del Espíritu. Aquí se está hablando de la obra del Espíritu. ¿Entienden? Hay que hacer una diferencia. Cuando la Biblia usa estos términos, no se está hablando de la naturaleza del Espíritu, se está hablando de su obra. Y ellos confunden. Así que cuando la Biblia habla de bautizar, de llenar, de ungir, está hablando de lo que el Espíritu Santo va a hacer en la vida de los creyentes que han aceptado a Jesús. Es decir, los bautiza, los toma por completo, los controla, los direcciona, los dirige. Eso es lo que quieren decir estas imágenes, estas expresiones. Y de paso, estas expresiones también se usan con personas por toda la Biblia. Si estas expresiones significaran que automáticamente dejas de ser impersonal porque se te asocia con ungir o se te asocia con bautizar, tendríamos que concluir que incluso hasta Jesús no sería una persona. Miren aquí. A ver, por el tiempo voy a irme acá, a este aquí, miren. Aquí están los textos donde se habla del Espíritu Santo, pero acá yo he tomado textos de otras personas en la Biblia. En el caso de acá, de Isaías, aquí está hablando del Mesías, de la obra que iba a ser el Mesías. Miren el verbo que se va a usar aquí. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Significa que porque se usa el verbo derramar con el Mesías, quiere decir que Jesús no es una persona. Si ven que el argumento es ridículo, no tiene sentido, se desbarata. Por supuesto que es una persona, y aún así dice aquí que el Mesías iba a derramar su vida hasta la muerte. El texto de acá, Pablo mismo dice, y aunque sea derramado, porque el término derramar da la impresión que fuera agua, ¿no? Pero aquí, él dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo.
El apóstol Pablo no es una persona por el término derramar. Claro que no, es una persona. Solo que está usando el término en un sentido. Hay que entender el sentido en el que se lo usa. Y acá también Salmos 22:14 dice que David fue derramado como aguas. Entonces significa que David no es una persona, tiene que ser literalmente aguas. Claro que no. Por supuesto que no. Por tanto, estamos aquí mostrando que el término derramar no significa que porque se aplique el Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda carne, entonces es una fuerza impersonal. Sencillamente lo que está diciendo allí es que el Espíritu Santo va a venir, va a ser enviado y va a ser entregado a su pueblo, a su iglesia. Acá, finalmente por el tiempo voy a mirar este aquí. Algunos dicen que el Espíritu Santo está en nosotros, por eso no puede ser una persona. Pero hermanos, Jesús también está en nosotros. Segundo Corintios 13:5 dice, ¿o no sabéis que Jesucristo está en vosotros? Entonces como Jesucristo está en nosotros, quiere decir que Jesús no es una persona. Es ridículo el argumento, ¿se dan cuenta? Y acá dice, un solo Dios y Padre, todos el cual es por todos, entonces, y en todos, aquí está diciendo, y en todos. O sea, está en todos. Quiere decir que como está en todos, no puede ser una persona, porque según el argumento trinitario, no puede una persona estar en. Solo algo puede estar, algo, un poder, una fuerza. Pero hermanos, esto es completamente absurdo. Decir que Dios el Padre no puede estar en, o que Jesucristo no puede estar en nosotros. Claro, son expresiones que hablan de que ahora Cristo tiene el control de nuestra vida, de que Él reina, pero no son argumentos para hablar contra la personalidad del Espíritu Santo. Por eso estoy haciendo esta comparación, para que ustedes vean, lo mismo que se dice del Espíritu Santo, también se dice de otras personas, y no se niega la personalidad porque se lo asocie con esos términos. Voy a avanzar. Esta pregunta me hicieron ayer, ¿se acuerdan? Yo creo que con esto voy a terminar sobre el tema de Mateo. ¿Se acuerdan que no sé si está la hermana acá? ¿Está aquí la hermana que me preguntó de Mateo? ¿Está o no está? Tal vez no está hoy. Se perdió si no está, se perdió la respuesta. Con todo, bueno, les va a servir a los que... la hermana dice sí estoy, pero no me vale el micrófono. Dice, perfecto. Hermana, qué bueno que está, ¿no? Qué bueno. Vamos a mirar aquí. Algunos afirman que Mateo 28:19 es una adición posterior. ¿Saben quiénes dicen esto? Los modalistas. Una adición posterior al siglo IV para favorecer la Trinidad. Y dicen que es un texto espurio. Cuando ustedes escuchan la palabra espurio, es porque quiere decir que es un texto falso. Eso significa espurio. ¿Ok? Vamos a mirar acá qué se puede decir a esto. Bueno, la primera cosa que hay que decir es que no existe ni un solo manuscrito griego de Mateo que no posea o que no tenga la cláusula trinitaria. Todos los manuscritos de Mateo, digo de Mateo, ¿verdad? De Mateo porque tenemos más de 5.000 manuscritos entre copias completas y parciales, y todas las copias de Mateo, de los textos griegos, todas, sin excepción, contienen la cláusula trinitaria. Otra cosa, tenemos traducciones antiguas. Ustedes saben que tan pronto como se empezó a extender el Evangelio, se tuvieron que hacer copias al siriaco, se hicieron copias al copto, se hicieron copias al latín, se hicieron copias, ¿verdad? Después, con el tiempo, se harán copias a otras lenguas, y todas estas tienen la cláusula trinitaria, es decir, todas tienen Mateo 28:19. Ahora, la pregunta es, si es Mateo 28:19 una adición al texto bíblico, si alguien se inventó en el siglo IV, debería estar esta cláusula ausente antes del siglo IV. No debería existir, pero saben que cuando uno revisa la literatura de los primeros cristianos, esta cláusula, esta fórmula bautismal aparece
desde todos los tiempos hasta el siglo IV. Miren, yo voy a mostrar a continuación documentación de cristianos que escriben de la cláusula, mostrando efectivamente que la cláusula es auténtica. Y voy a mostrar documentación anterior al siglo IV. Vamos a mirar aquí, miren, para que ustedes vean. Empezamos con, aquí está. Claro, yo pongo aquí, lo que voy a mostrar no son autoritativas estas citas en materia doctrinal, pero nos sirven para probar la verdad histórica, ¿ok? Observen, miren, aquí está, la Didache. Este es un documento posiblemente más antiguo que esta fecha. Yo le puse aquí cerca del 5, es muy probable que sea el siglo I. Hay muchos especialistas que consideran que tuvo que haber sido de antes del 100, porque es un manual de catequesis para instruir a los nuevos en la fe. Y aquí dice, referente al bautismo, bautiza de este modo, habiendo recitado estos preceptos, bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Casiano, 170 después de Cristo. Entonces Jesús les dijo, vayan ahora todo el mundo, prediquen el evangelio a toda creación y enseñen a todas las personas y bautícenlas ¿en qué nombre? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tertuliano, después de su resurrección, él prometió en un juramento a sus discípulos que les enviaría la promesa de su Padre y finalmente les mandó a bautizar. Miren, estos son 2 siglos antes, 210, o por lo menos más de 100 años antes de la fecha cuando ellos dicen que se pudo haber insertado la cláusula, pero esta cláusula es conocida desde el principio. Los mandó a bautizar en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y no en un Dios impersonal. Seguimos. Orígenes, 245. ¿Por qué cuando el Señor les dijo a sus discípulos que ellos deben bautizar a todos los pueblos en el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, este apóstol emplea solo el nombre de Cristo en el bautismo, diciendo nosotros quienes hemos sido bautizados en Cristo? Porque ciertamente el bautismo legítimo es tenido solo en el nombre de la Trinidad. Correcto. Seguimos. Cipriano de Cartago, 250. Él les mandó a bautizar a los gentiles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Atanasio. Esto ya es del siglo IV. La fe entera es resumida y asegurada en esto, que una Trinidad debería ser preservada como nosotros leemos en el Evangelio, ir y bautizar a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entero y perfecto es el número de la Trinidad. Así que ustedes pueden ver, yo he puesto 2 ejemplos apenas, hay más, obviamente, pero estos ejemplos nos muestran que la fórmula trinitaria no era desconocida. ¿Saben por qué no era desconocida? Porque era auténtica. Es una fórmula auténtica. Así que cuando alguien te diga que Mateo 28:19 no existía y que es un agregado posterior para falsificar los manuscritos, ha creado un mito. Claro, puede impresionar y sorprender a los que no conocen de Biblia, pero nosotros que estamos estudiando aquí, tú ya no te puedes dejar sorprender porque aquí están las evidencias, ¿no? Y por otro lado, tú tienes hoy en Internet que te puede fácilmente mostrar cualquier manuscrito del Nuevo Testamento y tú puedes ver manuscrito griego y encontrar en todas las versiones de Mateo la fórmula trinitaria, en todas. Ahora, bueno, esto ya hablé antes, así que voy a quedar hasta ahí. Creo que ya el tiempo me está llegando, ¿verdad? Ya creo que estamos ya en el límite. Y hasta aquí. No sé si hay alguna... Espero ver que le haya quedado claro a los hermanos este asunto de la fórmula trinitaria. Lo hemos hecho de la manera más sencilla, mostrando que la fórmula era conocida antes del siglo IV. Y de paso, ¿en qué se basan? Se basan por ahí en un documento llamado el Shem Tov, y ¿por qué? Porque el Shem Tov es un documento hebreo, pero es un documento tardío, muy tardío, que es del siglo IX, X, donde no está la fórmula trinitaria, pero lo que ellos no te dicen, es que ese Shem Tov es un documento anticristiano.
que los judíos hicieron un anticristiano. Y si tú comienzas a revisar el Shem Tov no sirve de prueba de nada, porque es muy tardío y porque tiene muchos errores en todas partes del documento. Así que esa prueba no tiene ningún valor documental, ¿no? Otra cosa, se basa también por ahí en una declaración de Eusebio Cesarea, un escritor del siglo IV, que él menciona Mateo 28:19, pero no menciona la fórmula trinitaria. Así que dicen, Eusebio no conocía la fórmula. Lo que ellos no saben es que Eusebio ahí está parafraseando la fórmula. Es como cuando tú parafraseas algo en un texto bíblico, es obvio, no lo dices completo. Pero lo que no te van a contar nunca es que dos documentos donde el mismo Eusebio menciona la fórmula trinitaria. Así que cuando te salgan con eso de que Mateo 28:19 no es auténtico, estás hablando con personas que o están repitiendo algo que escucharon por ahí, repiten como loritos, solo como loritos, o sencillamente no tienen fundamento. Pastor, mira, ¿hasta qué horas es el seminario? No quiero ni pasarme ni... Pastor, el micrófono... Sí, según lo que nos quedan es hasta las 10. O sea, tienes todavía tengo tiempo. Muy bien. Sí. Qué bueno. Todavía tengo tiempo, entonces, aquí. Tal vez podemos abrir para conversar un poco. A ver, conversar un poco si tienen preguntas. Si no hubiera, yo todavía puedo hablarles un poquito de ese documento, el Shem Tov. Pastor, muy buenos días, pastor. Adelante, también hay otra manera de entender sobre la Trinidad, refiriéndonos a las palabras hebreas que fueron escritas, con las que fueron escritas el Antiguo Testamento. Existe, por ejemplo, el significado bíblico del término uno, de unidad, ¿no? Ejad, que significa muchas personas unidas con un solo propósito, ¿ya? Y el mismo término... En realidad, sí. el término ejad, si queremos ir al hebreo, tenemos que ser bien exactos en la lingüística. El término hebreo, ejad, solamente significa uno. O sea, su significado es uno. Ya. ¿Y Yahid? Yahid se usa como el único. Yahid es único, pero ejad es uno. Solo que el uso de ejad es lo que nos permite entender que se puede usar para realidades muy puntuales o para unidades compuestas. Va a depender, ¿verdad?, del contexto allí. Ya, pastor, eso quería que me explique. Muy bien, gracias. Okay. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, pastor, muy buenos días. Bueno, ayer estaba en una conversación con unos adventistas de la Reforma y ellos dicen que nuestra iglesia es caída. O sea, ¿por qué? Que le pregunte así, de esta forma, que ¿por qué nuestra iglesia es caída? Porque ellos dicen que es Babilonia. Porque ellos dicen que se apartaron y que ellos salieron y formaron la verdadera iglesia. Sin embargo, ni en el Apocalipsis ni en el Espíritu de Profecía existe, vamos a decir así, no existe ningún criterio para poder salir de la iglesia y formar otro remanente. Más bien es al contrario. Ellos llaman a la iglesia adventista Babilonia, porque según ellos la iglesia adventista está en apostasía, pero la iglesia adventista todavía es una iglesia militante. Militante significa que todavía estamos en la lucha. Todavía no es la iglesia perfecta. Va a ser la iglesia perfecta cuando llegue al cielo y sea la iglesia triunfante. Pero mientras estemos aquí en la tierra, no existe ningún otro remanente. No hay ningún otro remanente para probar que existe alguna otra iglesia que va a salir. No. Cuando los movimientos disidentes aparecen por allí y dicen que salgan de la iglesia, en realidad lo que les está pasando es que se están zarandeando solitos. Acuérdense que el zarandeo va a sacar a aquellos que son engañados por las corrientes, y es muy triste que hay grupos por ahí que afirmando que la iglesia se convirtió en Babilonia, algo que Ellen White estaba completamente en contra,
totalmente en contra. Durante 40 años ella dice, me aparecieron vez tras vez hombres diciéndome que la iglesia era Babilonia, que había que salir de ella. Ella siempre les respondió, quien los ha mandado es el oscuro. ¿Quién es el oscuro? Satanás. Pastor. Satanás, el diablo. Así que no es cierto, no hay fundamento, hermana, para aseverar tal cosa de que la iglesia adventista es Babilonia, o que en realidad son ellos los que lamentablemente se han apartado, y al apartarse han apostatado de la fe. El Señor los juzgará por sus actos, ¿no? Y de hecho, yo acabé de bautizar hace 2 meses, acabé de bautizar a una señorita que era de la iglesia La Reforma. Se unió acá a la iglesia adventista, después de que estuvimos estudiando durante un tiempo allí sus preguntas, sus inquietudes con respecto al tema del remanente. Pastor, para un poquito ratificar lo que dice la hermana, además estas iglesias no tienen ninguna base profética como la nuestra. Esta iglesia es profética porque nació en un momento preciso, ¿no? Como usted nos explicaba ayer. Y claro, o sea, no tienen ninguna base para decir que ellos tienen la verdad, ¿no? Nos acusan, sí, pero sin ninguna base. Son movimientos disidentes que han salido de pronto de nuestra misma iglesia y atacan a nuestra misma iglesia. Correcto. Y de paso, bueno, el tema no es la disidencia, pero hay disidentes antitrinitarios. Yo hablo de eso, no sé si ustedes ya pudieron entrar al link que les mandé ayer. Yo tengo un artículo que les puede servir. Allí entren a la página de Facebook. Tengo justamente todo un artículo acerca de estos movimientos antitrinitarios que tal vez les pueda servir, lo pueden descargar y lo pueden usar porque hay mucha información allí que nos puede ayudar para poder responder todos estos ataques que la gente hace. ¿Pudieron entrar allí al link, a la página que les dije de Facebook? ¿Pudieron mirar un poquito los artículos o no? ¿No pudieron? ¿Quieren que les mande otra vez el link? Sí, pastor, por favor. Ahí tengo artículos, por ejemplo, aquí la hermana me habla de disidentes, ¿qué significa? Yo explico ahí hay un artículo donde explico, ahí le estoy mandando a todos el link, yo explico todo un estudio acerca de la disidencia. Entren, por favor, ahí hay varios estudios, varias cosas que les van a gustar, seguro les van a gustar, porque veo que ustedes son hermanos estudiosos. Entren a la página para que puedan recibir todo lo que yo subo, síganme, pongan ahí seguir, me gusta, y todo lo que cuando yo esté subiendo alguna cosa les va a avisar, ¿no? Estoy subiendo algún artículo. Entonces, por eso les digo, entren a la página, síganme y pueden descargar los diversos estudios. Cuando hablamos de disidentes, hermano, estamos hablando de movimientos que se apartan del movimiento adventista. Cuando se apartan del movimiento adventista, lo que han hecho es atacar. Eso es un movimiento disidente. Se usa la palabra disidente para hablar de esto, de un movimiento que sale, que ataca. Algunos son sinceros, ¿no? Correctamente y sinceramente engañados, vamos a decir así, han sido confundidos, algunos fueron confundidos sinceramente, que cuando se les habla, cuando se conversa, cuando se estudia, cuando se les presentan las evidencias, vuelven. Algunos regresan, algunos se arrepienten de haber hecho su mal procedimiento, su mal proceder, y vuelven, ¿no? Cuando miran todas las cosas tal cual son, ellos regresan, pero también hay movimientos porque no vuelven, o sea, por más que se les muestra, hay gente que no vuelve. Por lo menos tenemos que estar preparados para poder defender a nuestros hermanos de todos estos ataques que hacen contra la iglesia remanente. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Adelante, este es el momento, vamos a conversar. Pastor, una pregunta. Claro que sí, Daniel. Sobre nuestra hermana Elena G. de Guay, ella es la última profetisa, la cual nos da la luz, aclara el tema de, bueno, algunos temas, entre ellos la Trinidad, porque dice que Guillermo Miller y Bates y creo que el esposo también eran antitrinitarios, venían desde un conocimiento que creo que no
no tienen tan claro, y nuestra hermana Elena G. de Guay, con bases, como mayor conocimiento de la Biblia, aclara esto. Sobre ello, Daniel, solo una aclaración allí. Guillermo Miller no era antitrinitario, Guillermo Miller sí era trinitario. Ya, perdón, sí, él era el único. Creo que los otros compañeros eran los que eran. No, en realidad, Guillermo Miller, que ¿te acuerdas que presenté allí que de 38 pastores milleritas, solo 5 en el millerismo eran Sí, verdad. Antitrinitarios. Ya, entonces nuestra hermana Elena Güey, aparte de ella, hay otro apoyo, otra luz que también confirma esto después de ella. ¿Otra luz en qué sentido? Porque nuestra luz es la Biblia. O sea, la Biblia es lo que confirma la Trinidad. Sí, verdad, sí, pero o sea, otra persona más que nos ayudó a aclarar o a tener la luz progresiva. Cuando ustedes ven allí, hay gente estudiando, ¿no? O sea, hay gente estudiando, por eso ustedes van a ver estos pastores estudiando y llegando a las conclusiones de que efectivamente la Biblia apoya la Trinidad. O sea, hay una cantidad de pastores que comienzan, y hermanos, a estudiar. Comienzan a estudiar la Biblia. No tenemos todos los nombres. Ustedes vieron que yo presenté algunos representantes allí de algunos líderes, hermanos, que ya comenzaron a decir, efectivamente, no sé cómo pude haber rechazado la Trinidad cuando en la Biblia esto es realmente correcto. Quiero aprovechar para hacer una aclaración de un texto, ¿ok? Con eso yo voy a ir terminando porque hay un texto, miren, yo estoy usando aquí, no sé si ven aquí, mi Reina Valera del 60. Tengo la Reina Valera del 60. Todos los que estudiamos teología sabemos que la Reina Valera del 60 es una traducción, vamos a decir así, es muy conocida, famosa, muy buena en algunas cosas, pero también tiene algunas deficiencias. Porque los que estudiamos teología sabemos que la Reina Valera pues viene, se la hizo de un texto conocido como el Textus Receptus, el texto recibido, que fue una compilación de manuscritos griegos que hizo un hombre en el siglo XVI, los textos que tenía, los manuscritos de la Biblia que tenía en griego, y él sacó este texto y a partir de allí se hicieron diversas traducciones. Después del siglo XVI se han venido descubriendo mejores manuscritos griegos, mejores. O sea, con mejores escrituras, no tenían tantas deficiencias en el copiado como los que se usó para hacer esta versión, y por eso hoy tenemos muchas versiones en español muy buenas, bastante buenas, que en algunos casos superan a la Reina Valera. Hay algunos textos que están traducidos mejor en otras traducciones que la traducción de la Reina Valera. Quiero decirles esto por una razón. La Reina Valera tiene un texto, hay un texto en 1 de Juan capítulo 5, la Reina Valera el 60, ¿no? 1 de Juan capítulo 5, el versículo 7. Yo no sé si ustedes tienen la Reina Valera del 2000 ahí con ustedes también. Yo tengo aquí la Reina Valera del 60, pero si ustedes pudieran tener la Reina Valera del 2000, o si tuvieran la NBI, aquí a mi lado tengo la NBI, tengo la NBI, también tengo aquí en mi computadora la NBI, y les voy a mostrar ya mismo el texto en griego, ¿ok? ¿Alguien me puede leer la Reina Valera del 60? En 1 Juan capítulo 5, versículo 7. A ver, ¿quién me ayuda? La palabra del Señor dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén. ¿Qué les parece? Clarísimo, pastor. Hermano, escuchen, escuchen. Después de lo que les voy a decir, ya no va a estar tan claro. Tal vez a algunos les puede sorprender, pastor, pero si hay un texto tan claro, ¿por qué no lo usó nunca en su seminario? O sea, ¿por qué no empezamos citando ese texto de 1 Juan, capítulo 5, versículo 7, donde dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Saben por qué?
Porque, hermanos queridos, déjenme decirles que ese texto de allí no es un texto que está en el origen, vamos a decir así, que no fue escrito por Juan. No existen los mejores manuscritos. No existen los mejores manuscritos. ¿Ustedes tienen la Reina Valera del 2000? ¿Alguien tiene la Reina Valera del 2000 en la mano? Yo tengo. A ver, ¿puede leer ese texto? Solo el 7. 3 son los que dan testimonio. ¿No hay nada más, hermana? No. ¿En el 7? Ahí sigue el 8. Correcto. ¿Sí se dieron cuenta lo que pasó aquí? La Reina Valera del 60 dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Sería un texto fantástico para demostrar la Trinidad, pero hermanos, no lo podemos usar por una sencilla razón. Este texto no fue escrito por Juan. Este texto es un texto que se infiltró más o menos alrededor del siglo VIII, no estamos tan seguros, pero ya para el siglo VIII comienzan a aparecer algunos manuscritos con este agregado. Alguien en algún momento colocó un agregado en el texto y se filtró. En algún manuscrito se filtró. Y por eso los mejores manuscritos no tienen esta cláusula trinitaria. Hoy estamos completamente seguros que la cláusula no es auténtica, porque cuando uno mira en griego, permítanme compartirles el texto en griego en este momento, a ver, para que vean. Yo tengo aquí un programa que pone el texto en griego. Observen, no sé si alcanzan a ver. Voy a marcar donde está 1 Juan 5:7. No sé si alcanzan a ver ahí. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver? Sí, pastor. Ahí está. Espero que se vea bien. Ustedes tienen aquí donde dice Hoti, Tres, Eisin, Ho, Marturuntes. Esto en griego significa porque 3 son los que dan testimonio. Se acabó el versículo 7. Hasta ahí nomás. Lo que viene a continuación, cuando yo le doy el clic para avanzar en la lectura del texto en griego, lo que viene es el 8. ¿Ok? El texto, el versículo 7, termina allí como la Reina Valera del 2000. En esto tenemos que decir que la Reina Valera del 2000 es superior. Es superior, porque ha hecho la rectificación de un texto que no fue escrito en el original, sino que se filtró en algún momento. Por eso, hermanos queridos, no se puede usar 1 Juan 5:7 para querer probar la Trinidad. ¿Sabes por qué? Porque los antitrinitarios ya saben eso. Claro. Ya saben que ese texto no es auténtico, y si tú les citas, ellos te van a mirar, así te van a mirar con ojos de misericordia, diciendo, pobre, no conoce. Te van a decir, qué ignorante. O van a mirarte de una forma... No, tú no puedes citar ese texto. Cita todos los demás textos, pero no puedes citar 1 Juan 5:7. ¿Está claro lo que estoy diciendo, hermanos? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Está claro, pastor. Sí, pastor, sí. Excelente. Pastor, Sí, adelante. hablando ahí en el mismo capítulo, en el versículo 20, no sé si este texto igualmente es original porque ratifica la deidad de Jesucristo. Porque dice, porque esto también los testigos de Jehová en un momento yo tuve un encuentro y decían, no, Jesús no es Dios. Y yo le saqué precisamente este texto porque dice que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. No sé si ese texto bíblico sea auténtico o tal vez... Sí, este texto sí es auténtico. Aquí más bien el problema no está tanto en el texto, sino en la interpretación del texto. Pero el texto es auténtico, no hay ningún problema. Así como dijimos que Mateo 28:19 es auténtico, este texto aquí también que usted cita, el 20, es auténtico. La discusión mayormente es en la interpretación del texto, pero el texto es auténtico. Sí, y lo puedo poner para que usted vea. Lo voy a poner ahora mismo para que usted lo pueda ver. Vamos a dar un clic aquí. Voy a poner todo el texto para que usted lo pueda observar.
Voy a sacar, aquí aparece con algunas versiones, voy a elegir el texto en griego y vamos a colocar todo el texto acá. Aquí está. El texto es auténtico, no hay ningún problema. Pastor, usted dice que tal vez la discusión es en cuanto al texto, tal vez porque empieza diciendo que es el Hijo de Dios, pero sin embargo es categórico en manifestar que Jesús es el Dios verdadero. No sé dónde... Sí, muchos teólogos sí, con este texto tratan de defender la divinidad de Jesús. Como yo siempre ando teniendo discusiones o polémicas con diferentes personas que atacan la Trinidad, este texto, como se puede prestar para una u otra interpretación, o sea, como para decir que es el Padre, el Hijo, casi nunca lo uso. Yo personalmente me inclino que puede servir para demostrar la divinidad de Jesús. Sin embargo, prefiero textos más categóricos, o sea, textos que no sean tan, tal vez, polémicos en la interpretación. Porque tenemos textos para demostrar la divinidad de Cristo desde la parte lingüística, ¿no? Desde el texto griego, por ejemplo, Juan 1.1, Juan 20.28, Romanos 9.5, bueno, ese podría ser un poquito, pero Tito 2.13, Hebreos 1.8, hay una cantidad de textos que es más difícil que los antitrinitarios discutan cuando hablamos del tema de la Trinidad. Pero si a usted le ha ido bien defendiendo la divinidad de Jesús, con ese texto es una interpretación probable, posible. De hecho, algunos lo ven así, ¿no? Algunos lo ven así. Y en todo caso, yo no lo uso porque precisamente se presta como para argumentar desde el otro lado también, como para decir que no. Pero si a usted le ha ido bien y usted lo puede usar, perfecto, no hay ningún problema. Gracias, pastor. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pastor. pregunta o no? Muy bien. Entonces, hermanos queridos, que el Señor los bendiga. Espero pues que haya quedado todo claro y que podamos realmente ser estudiosos asiduos de la Biblia. Hay tanto que aprender y tan poco tiempo que tenemos, ¿no? Gracias, Pastor Cristian. Muchísimas gracias por su apoyo, por su aclaración. Seguimos con este seminario. Creo que te vamos a tener otra vez. Y Amén. gracias por todo. A cualquier rato también vamos a invitar acá al distrito. Dios te Amén, claro que sí. Cristian, bendiciones. Vamos a terminar. Vamos a orar y a darle gracias por todo lo que Dios nos ha enseñado en esta mañana. Gracias, Cristian. Oremos. Señor y bondadoso Padre, queremos darte nuevamente gracias por la vida, gracias porque nos capacitas, porque nos enseñas. Gracias también, Señor, porque tú utilizas el instrumento humano, Señor, para poder guiarnos, capacitarnos. Señor, queremos pedirte que tú puedas bendecir el ministerio de Cristian allá en Bolivia, Señor, que tú lo ayudes, que tú lo guíes y que tú lo sigas utilizando, Señor. Gracias también por nuestros líderes que se han conectado en esta mañana. Sabemos que hemos salido nuevos, con nuevo conocimiento y afirmando nuestra fe también, Señor, y sabiendo que estamos en el pueblo y en el lugar escogido por ti, Señor. Acompáñanos el resto del día, Señor, bendice a nuestras familias que representamos y síguenos ayudándonos en los ministerios que nos has puesto en las diferentes iglesias, Señor. Te lo pedimos y te agradecemos todo esto por amor a Jesús. Amén, Señor. Amén.